El hilo mágico. Pedro era un niño muy vivaracho. Todos le querían, su familia, sus amigos y sus maestros, pero tenía una debilidad. Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato, decidió sentarse a descansar entre la hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver a una mujer de pie a su lado. Debía tener unos 100 años, y sus cabellos eran blancos como la nieve. Caían sobre su espalda como una apelmazada manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota con un agujero en su centro, y de él salía un largo hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos, y si tiras con todas tus fuerzas, pasarán meses, e incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy emocionado por este descubrimiento. ¿Podría quedarme la pelota?, preguntó, y la anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser un adolescente, pensando en lo emocionante que esa fase de su vida podía ser. Así es que tiró una vez más del hilo dorado. De pronto, ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así es que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo, y muchos años pasaron en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa: su pelo. Antes era negro como el carbón y ahora había empezado a encanecer. Y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento, de modo que una vez más tiró del hilo mágico y esperó a que se produjeran cambios. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su pelo negro se había vuelto blanco y su bella esposa, vieja también, había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo ahora era un paraíso natural. Se tumbó entre la hierba y se durmió profundamente.
Al cabo de un minuto, oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba de la misma anciana que años atrás le había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo?, preguntó ella. Y Pedro no vaciló en responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase. Sin poder disfrutarla, me salté momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido la oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Qué triste. Pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió: quisiera volver a ser un niño y vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. De nuevo, Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podría ser ahora?, se preguntó. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal y como se la había esperado. Conoció muchos buenos momentos, muchas alegrías y triunfos, pero eso no ocurrió sino hasta que tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir en el ahora. Muchas veces descuidamos el presente y nos centramos en el futuro sin darnos cuenta de que es importante llenar nuestro presente de momentos de calidad para poder construir nuestro futuro. No dejemos pasar la vida. No hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino.